vamos a comenzar a hablar sobre una nueva etapa de la historia romana, aquella cuando Roma se convierte en la superpotencia más grande, más poderosa de su época. Veamos cómo era aquel camino que no se hizo de un día para el otro, pero ante todo, precisemos un poco las etapas principales de la historia de Roma para orientarnos mejor. En la etapa monárquica, de la que ya hemos hablado en una de nuestras conferencias anteriores, hemos visto que Roma era en realidad una mera ciudad-estado, que no se había movido más allá de las 7 colinas en las que estaba ubicada, y ya en la época republicana, después del año 509 a.C., el derrocamiento de Tarquinio el Soberbio, el séptimo rey de Roma, Roma poco a poco comienza a ampliar sus fronteras y para el siglo III a.C., es decir, más o menos a la mitad de la etapa republicana de su historia, ya se convierte en la dueña de toda Italia. Logra resistir la invasión de los galos, expulsándolos hacia el norte, vencer y anexar los territorios de los etruscos, de los samnitas, de aquellos vecinos que eran tan problemáticos para los romanos, y finalmente con la anexión de Tarento y otras ciudades griegas al sur de Italia, aquella parte extrema meridional de la península conocida como Magna Grecia, Roma consolida su poder prácticamente sobre toda la península itálica. Ahora ya está en vísperas de emprender sus primeras conquistas fuera de Italia, pero ante todo vamos a ver cómo era el ejército romano en vísperas de aquella gran expansión. Cabe señalar que todavía no era aquel ejército profesional, el mejor del mundo antiguo, del cual tanto se habla, tanto se escribe, sino aún era poco más que una milicia de ciudadanos que ingresaban en el ejército a través de un reclutamiento por su propia y por iniciativa propia, pero de todos modos se consideraba que para aspirar a algún cargo público, cualquier ciudadano debería haber prestado el servicio militar. El ejército romano de aquella época no era todavía unido en pleno sentido de la palabra, y las legiones, recordamos que la misma palabra legión viene de la palabra latina legere, lo que quiere decir unir, unificar. En aquella época se componían por manípulos. Un manípulo incluía 2 centurias de 80 hombres, y de todos modos podemos decir que estas centurias se diferenciaban entre sí por diferentes clases de soldados que tenían. Aquí en esta imagen tenemos principales categorías de soldados de la época republicana. En primera línea, como prácticamente los escaramuzadores, quienes comenzaban la batalla, estaban los vélites. Vélites, la infantería ligera que no lleva armadura, como podemos ver. Su arma principal es la honda y unas jabalinas arrojadizas. Por lo general, vélites eran o los soldados muy jóvenes, los reclutas que apenas comenzaban su servicio. Por lo tanto, la edad promedia de los vélites era 17 a 20 años, como podemos ver, muy jovencitos todavía, pero también habían vélites de más edad. Más que todo eran ciudadanos muy pobres que no podían pagar ningún armamento mejor. Vélites siempre luchaban en primera línea, pues se consideraba que los muchachos a esa edad todavía no tienen sentido del peligro, y paradójicamente la gente joven no teme tanto por su vida como la gente más vieja. Aunque, como dije, era muy difícil encontrar un vélite de edad mayor, pero aún así
algunos ciudadanos pobres seguían sirviendo como vélites durante toda su carrera militar. En la siguiente línea estaban los astati o asteros, eran soldados de más experiencia, por lo general también gente joven de 25 años, una especie de infantería ya mejor adiestrada, armados, como podemos ver, por arma arrojadiza. Aquí en la imagen vemos a un vélite, a un astato armado por el clásico pilum romano, y detrás de ellos iban los princeps con una armadura bastante parecida, pero ya con más experiencia, con mayores habilidades de la batalla. Y la última fila la componían los triarios, los veteranos. Estos ya eran hombres mayores, por lo general de 40 y 50 años. Ellos rara vez participaban en la batalla directamente, porque la expresión el asunto llegó hasta los triarios, por lo general significaba que las cosas se han complicado mucho. Solo en caso extremo, los triarios, quienes protegían la retaguardia de la legión, entraban en la batalla. Eran como una especie de reserva. Y además de estas categorías de soldados de infantería, estaban los equites o jinetes, pero la caballería nunca había sido lado fuerte del ejército romano, y solo unos ciudadanos muy adinerados podían permitirse el lujo de costear un caballo. Así como podemos ver, se componían aquellas regiones republicanas, regiones manipulares. Aquí precisamente vemos un esquema del ataque de una legión manipular de los tiempos del Marco Furio Camilo, del asedio de Veii, aquella ciudad etrusca, y como podemos ver, todo está organizado según este plan. Vélites, la primera línea, los astatis los siguen, a ellos a su vez los respaldan los princeps, y la última línea en la retaguardia la forman los triarios, mientras que los equites, la caballería, se mantiene en los flancos. Claro que para su época era una formación bastante avanzada, y precisamente gracias a ella Roma pudo conquistar toda Italia. Pero ahora estaban a punto de enfrentar un enemigo mucho más poderoso que etruscos, los galos, también los pueblos del sur de Italia, más poderoso incluso que el rey Pirro de Epiro, sino Cartago. Cartago, que en aquel entonces era la verdadera superpotencia del Mediterráneo occidental. Aquí en este mapa podemos ver la situación en el Mediterráneo occidental en vísperas de la primera guerra púnica. Guerras púnicas, llamados así porque los romanos llamaban a los cartagineses púnicos, que a su vez es un derivado del griego phoenix, alias fenicios. Realmente los cartagineses, aunque como hemos visto se ubicaban en el territorio de actual Túnez, en África del Norte, por su origen no eran africanos, sino provenían de Fenicia. Fenicia, o el territorio, la franja costera del actual Líbano, donde estaban fundados grandes ciudades, tales como Tiro, Sidón, Biblos, Ugarit, entre otros. Los fenicios, sin duda, eran los mejores navegantes de su época, unos auténticos colones y magallanes de la antigüedad. La presencia de los fenicios no se encuentra solo en toda la cuenca del Mediterráneo, sino los arqueólogos encontraban los objetos pertenecientes a los navegantes fenicios en las tierras tan lejanas como por ejemplo la costa de Cornwalls al sur de Inglaterra hasta Golfo de Guinea en África Occidental.
eran, como podemos ver, no solo los navegantes que desafiaron el Mediterráneo, sino también los primeros en haber salido al mar o al océano de las tinieblas, nombre que daban los antiguos al océano Atlántico. Los fenicios habían fundado numerosas colonias, numerosas factorías, prácticamente en todo el Mediterráneo occidental, porque más tarde, como veamos, en la mayoría de las grandes ciudades costeras del Mediterráneo fueron fundados por los fenicios, y Cartago inicialmente era una de ellos. Pero mientras la mayoría de los asentamientos fenicios no eran más que unos puntos de comercio, unos puertos de carácter a veces incluso temporal, pero Cartago, sin duda alguna, ha tenido un destino brillante, espléndido y al mismo tiempo trágico. Una de las pocas colonias fenicias que logró convertirse en una gran metrópoli y a su vez rivalizar con Roma. La leyenda acerca de la fundación de Cartago es bastante contradictoria. Fue fundada por Dido, una reina de la ciudad fenicia de Tiro, quien tuvo que huir a África por una pugna dinástica con su hermano Pigmalión. Dicen que Pigmalión había asesinado al rey Siqueo, el esposo de Dido, para apoderarse de todas sus riquezas. No es de extrañar que, por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante, él ubica a Pigmalión en aquel círculo donde están los codiciosos, aquellos que consumen, que cometen cualquier clase de crimen por quedarse con riqueza ajena, mientras Dido, para no terminar también asesinada, logró cargar su fortuna en unos barcos y, en compañía de sus fieles guerreros y servidoras, llegar a la costa de África. Una historia cuenta que al llegar a la costa de Túnez, cuando Dido quiso fundar ahí su asentamiento, al principio los tirios, quienes llegaron con ella, tuvieron cierto problema, cierta discusión con los númidas, un pueblo que habitaba ahí, más que todo con su rey Jarbas. Cuando Dido le pidió un terreno tan pequeño, capaz, como dijo, de ser cubierto por la piel de un buey, el rey de los númidas arrojó bajo los pies de la tiria una piel de buey, diciendo que mira, aquí tienes tu piel de buey, cubre con ella el terreno que quieres. Pero no en vano Dido era una digna hija de los fenicios, aquel pueblo de comerciantes, navegantes y también, como afirmaban muchos, de estafadores. Ella mandó cortar esta piel en finísimas tiras y con ella rodeó una gran colina junto al mar, donde posteriormente sería fundada la ciudadela de Cartago, que recibió el nombre de Byrsa. Byrsa en púnico quiere decir piel o pellejo. Dicen que los descendientes de Jarbas, los pueblos númidas nativos de esta región, jamás le perdonaron a Dido y a los fenicios aquella estafa. Cómo eran las relaciones entre los cartagineses y los pueblos nativos de África, lo veremos más tarde. ¿Por qué yo digo que es una leyenda bastante contradictoria y, como afirman algunos, incluso apócrifa? Porque Virgilio en la Eneida hace que Dido se encuentre con Eneas, aquel héroe progenitor de los romanos, fugitivo de Troya. Al comienzo estalla entre ellos una gran pasión, una pasión devoradora, pero luego Eneas escapa, Dido se suicida y dicen que maldice a él y proclama una enemistad eterna entre sus respectivos pueblos. De ahí aquel odio tenaz entre los romanos y los cartagineses. Claro que no es más que una historia inventada por Virgilio. Al fin y al cabo, Eneida no es un documento histórico, pero de todos modos, como podemos ver,
No puede haber aquí nada de verdad, ya que la guerra de Troya, de la cual supuestamente escapa Eneas, y la fundación de Cartago están separados entre sí por más de 200 años de diferencia. Por otro lado, el autor de la Eneida describe la corte de Dido como un dechado de lujo de todos aquellos placeres exóticos que ofrecen aquellos pueblos orientales a sus invitados, en cierto modo tal vez inspirado por la corte de Cleopatra en Alejandría, porque de ninguna manera Dido habría podido vivir en un lujoso palacio y tener todos estos lujos, todas esas riquezas al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque, como se sabe, la vida de los primeros colonos en un lugar inhóspito, bastante salvaje, rara vez resulta agradable. Y además, él dice que el odio entre Cartago y Roma comenzó en aquel entonces, es decir, incluso antes de la fundación de Roma, lo que tampoco es cierto, porque en la etapa inicial de su historia, Cartago y Roma no tenían nada por qué pelear. Roma, como se sabe, estaba ocupada con la conquista de Italia, mientras que Cartago, en aquel entonces ya convertida en esta espléndida metrópoli, el puerto más grande del Mediterráneo occidental de la época, una ciudad perfectamente organizada, pero a los cartagineses les ocupaban más bien las rutas marítimas, su influencia en las costas de África, en las islas del Mediterráneo, y por el momento no tenían ningún motivo serio para rivalizar con los romanos. Realmente Cartago, con el paso del tiempo, se convierte en una gran metrópoli donde prácticamente se unían todas las rutas comerciales de la época, tanto las marítimas de todos los rincones del Mediterráneo, como también los terrestres, el tráfico de las caravanas a través del desierto del Sahara. Al parecer, a los cartagineses no les asustaban aquellos viajes tan peligrosos, así que en los mercados de Cartago se podía encontrar prácticamente todo. Sin duda alguna, la riqueza principal de Cartago era el comercio de púrpura. La misma palabra, por ejemplo, griega phonix y punix romano, viene de lo que quiere decir rojo, rojo encendido, el color de púrpura. Como se sabe, los fenicios habían sido los primeros en descubrir el secreto de aquella concha marina y luego los cartagineses lo heredaron. Comerciaban con púrpura, comerciaban, como podemos ver en esta imagen, con marfil africano. Los cartagineses tenían grandes mercados de este producto, también con esclavos que llegaban a Cartago prácticamente de todos los rincones del Mediterráneo, como también del interior de África. En fin, no había ningún producto de la época que no se podría encontrar en los mercados de Cartago. Y también tenían un poderoso ejército, aunque un ejército, diría yo, bastante particular, muy distinto de Roma. ¿Cómo era el ejército romano? Aquella milicia de ciudadanos con diferentes clases de soldados, ya lo sabemos. El ejército cartaginés era todo lo contrario. Aquí podemos ver la infantería propiamente cartaginesa, las tropas de élite, donde servían los ciudadanos de las mejores familias de Cartago, en su mayoría los descendientes de aquellos primeros colonos púnicos. También los famosos elefantes de guerra de Cartago, sin duda alguna, la fuerza principal que tanto asustaba al enemigo. A veces puede surgir la pregunta,
y cómo los cartagineses habían domado al elefante africano, aquel animal que, como se sabe, es muy indómito, de muy mal carácter y, a diferencia de su congénere, el elefante asiático, prácticamente no se somete a la domesticación. Aquí hay un hecho curioso que me gustaría resaltar. El elefante del ejército cartaginés no era aquel elefante africano que todos conocemos hoy. Era un elefante diferente, porque este elefante era usado en la guerra no solo por los cartagineses, sino por algunos otros pueblos del norte de África. Y hay, por ejemplo, una mención, un documento histórico original que dice que cuando, por ejemplo, en una batalla el rey de Egipto, Ptolomeo, opuso sus elefantes africanos al ejército de Seleuco, su rival, quien tenía a los elefantes indios. Dicen que los elefantes africanos huyeron porque quedaron atormentados por los gabaritos de los elefantes de la India. Algunos consideran que podría ser un error, pero no es ningún error, porque los elefantes usados en los ejércitos de los estados africanos de aquella época no era aquel elefante de la sabana que conocemos hoy, sino otra especie de elefante más pequeña, incluso más pequeña que el elefante asiático moderno, de tamaño más modesto y de carácter mucho más dócil. Este elefante norteafricano habitaba en aquellos tiempos, más que todo, en los bosques de las montañas del Atlas, en toda aquella franja de bosques y sabanas que se extendía al norte del desierto del Sahara, pero hoy día está lastimosamente extinto. Primero, como podemos ver, por aquel uso descontrolado que le daban los cartagineses en sus ejércitos, y posteriormente los circos romanos, con su pasión por matanza de animales exóticos, acabaron definitivamente de esta especie. Aquí precisamente podemos ver un elefante de guerra cartaginés, como podemos ver, de orejas de menor tamaño que el elefante africano, con los colmillos también más cortos, quien, como podemos ver, se deja domar con relativa facilidad. Y sin duda alguna, hablar del ejército cartaginés es más que todo hablar sobre su flota, sobre su armada. Lo que no es de extrañar, si los fenicios tenían la mejor flota comercial, su flota militar no tenía nada que envidiar. También, como se sabe, donde está la navegación, el comercio marítimo, también está la piratería. Así que los fenicios tenían fama de los piratas más terribles del Mediterráneo, y los cartagineses habían heredado esta fama de sus ancestros. Así que, como podemos ver, no había ningún otro pueblo igual a los cartagineses en cuanto a las batallas navales. Otra gran diferencia del ejército cartaginés del ejército romano y de la mayoría de los otros ejércitos de la época es el uso de los mercenarios a gran escala. El ejército cartaginés era una auténtica Babel. Ahí uno podía encontrar a los representantes de diferentes pueblos, de diferentes etnias, prácticamente procedentes de todo el mundo conocido de la época, también unidos en los destacamentos según su origen, según su procedencia, y con frecuencia usando las armas tradicionales de su época. En esta ilustración, por ejemplo, vemos a los famosos honderos baleares de las islas que hoy pertenecen a España, famosos por su puntería y por la fuerza mortal de sus ondas. A veces dicen que un hondero balear sí utilizaba
una bola no hecha de piedra sino de plomo, el efecto era prácticamente como de un arma de fuego. Aquí tenemos otros mercenarios del ejército cartaginés, la famosa caballería númida. Caballería númida que sin duda alguna era la mejor caballería de la época. Los númidas, un pueblo norteafricano nativo de esta región que ocupaba un territorio bastante extenso en actuales Marruecos y Argelia, pueblos nómadas, cazadores, pastores, decían que su deporte favorito, si se puede decir así, era la caza a caballo de animales peligrosos, incluso de los elefantes, lo que era muy importante porque solo los jinetes númidas con sus caballos de raza local, que aparentemente, como podemos ver, eran pequeños, tan solo un poco más grandes que los actuales ponis, pero tenían dos grandes ventajas. Primero, que no les afectaba el clima africano, mientras los caballos de otras razas no podían soportarlo. También, como decía Polibio, el famoso historiador de la época, quien describe muy bien la caballería de los númidas, que estos caballos no necesitaban de avena ni de cebada, sino podían alimentarse únicamente con la hierba que encontraban ellos mismos y tenían que beber agua solo de vez en cuando. Y tal vez la mayor ventaja en las batallas era que, a diferencia de los caballos de otras razas, no tenían miedo a los elefantes. Como podemos ver, usados en las cacerías de elefantes, también podrían ser usados en la guerra. Más tarde veremos cómo y por qué la caballería númida resultó ser el factor decisivo en muchas batallas de esta guerra y cómo finalmente el jinete númida, podemos llamarlo, el verdadero ganador de esta guerra. Aquí tenemos a los mercenarios de la infantería gala o celta. Los celtas del norte de Europa también acudían a Cartago, por un lado a cambio de una paga muy generosa y por el otro, como veremos más tarde, Aníbal con frecuencia utilizaba a los celtas, a los galos, por su resentimiento contra Roma. Si recordamos nuestra conferencia anterior sobre el intento de los galos de conquistar Roma y de aquella eterna enemistad que quedó sembrada entre estos pueblos, podemos entender por qué muchos galos preferían unirse a Aníbal. Y realmente, cabe señalar que como el ejército cartaginés actuaba no solo en África, sino por ejemplo en las campañas más al norte, en España, a otros países europeos, ahí los celtas resultaban imprescindibles porque no siempre rendían bien los númidas y otros pueblos de climas cálidos. Podemos decir que Cartago tenía su ejército preparado prácticamente para todas las ocasiones. Entonces, aquí tenemos estos dos grandes ejércitos de estas dos potencias rivales. El ejército romano, conformado casi exclusivamente por los ciudadanos, un ejército no profesional, pero fiel a su tierra y a sus principios, y un ejército conformado por toda clase de soldados de todas partes del mundo, pero que en su mayoría son los mercenarios. Entonces, ¿quién sería más fuerte, más eficiente? ¿Cartago o Roma? En esta imagen vemos el escenario de la así llamada Primera Guerra Púnica. Cabe señalar que estas guerras, llamadas guerras púnicas, en la historiografía, algunos historiadores los consideran como auténticas guerras mundiales de la época, porque no era únicamente el enfrentamiento entre Cartago y Roma, sino por primera vez en la historia tenemos aquí enfrentamientos entre auténticos bloques militares
prácticamente todos los pueblos de la región mediterránea, de una u otra manera, quedarían influenciados, involucrados en estas guerras, unos del lado de Roma, otros del lado de Cartago, pero finalmente nadie quedaría exento de este conflicto. Por lo tanto, no sería una exageración afirmar que estas serían las 3 guerras mundiales de la antigüedad. La primera guerra púnica, como podemos ver, duró casi 2 décadas y a veces es llamada la Guerra de Sicilia, porque la isla de Sicilia sería el principal escenario de aquella lucha. No solo por sus tierras fértiles y su clima favorable, cabe señalar que en aquella época Sicilia era un auténtico granero del Mediterráneo, sino por su perfecta posición estratégica. Queda, como podemos ver en este mapa, justo a mitad de camino entre Europa y África, y cualquiera que domine Sicilia, cualquiera que tenga ahí su presencia, sus bases militares, domina prácticamente todo el Mediterráneo. Cabe señalar que Cartago aparentemente tenía todas las ventajas. Amílcar Barca, uno de los personajes más brillantes de su época, entendía muy bien que mientras Cartago tiene todas las ventajas sobre Roma en el mar, el ejército terrestre romano no dejaría chances a los cartagineses en las batallas terrestres. Por eso trató de organizar las campañas de tal modo que la mayoría de las batallas sucederían en el mar, donde, según pensaba Amílcar, los romanos no tendrían ningún chance para vencer a los cartagineses, pero había subestimado a su enemigo. A veces muchos historiadores coinciden en que tal vez el poder principal de los romanos consistía en que sabían aprender muy rápido de otros pueblos, incluidos sus peores enemigos, y además nunca consideraban, digamos, vergonzoso, nunca consideraban humillantes imitar y aprender. Como cuenta una famosa anécdota, que el primer barco de guerra de los romanos fue construido a base de una galera cartaginesa que naufragó cerca de las costas de Italia. Los romanos prácticamente copiaron el diseño de toda esta galera y también que contaron con apoyo de los griegos de Magna Grecia, que desde aquel entonces ya era parte de la República Romana, y por eso no es de extrañar que hasta hoy día la mayoría de los términos especializados de marina en el italiano, en la lengua italiana moderna, son de origen griego. Los griegos fueron los primeros maestros de los romanos en el arte de la navegación. Pero los romanos no solo sabían aprender de otros pueblos, también sabían perfeccionar logros ajenos, como sucedió, por ejemplo, con aquella galera cartaginesa. No solo copiaron el diseño de aquella nave, sino que la complementaron. La complementaron por el así llamado cuervo, una especie de puente de abordaje, llamado así porque su forma, su diseño, hacía recordar el pico del cuervo. Arrojando los cuervos a los barcos enemigos, los romanos saltaban prácticamente sobre las naves cartaginesas y convertían la batalla naval en algo lo más parecido a una batalla en tierra firme. Y en tierra firme los romanos eran sin duda alguna superiores a los cartagineses. Con eso, en gran parte, se puede explicar la victoria romana en esta guerra. Sin embargo, también habían derrotas, como por ejemplo la derrota de Bagradas en el territorio de actual Túnez,
cuando los romanos intentaron trasladar la guerra al territorio enemigo, al continente africano, y un verdadero héroe de aquel episodio, tan heroico como trágico de la época, era el cónsul Atilio Régulo. Voy a leer un pequeño fragmento del libro Sol de Libia, donde precisamente se trata de la hazaña de Régulo. Recordó al cónsul Atilio Régulo, quien venció a los púnicos en varias ocasiones, pero finalmente fue derrotado y hecho prisionero. Poco después, los cartagineses, cansados de combatir, lo enviaron a Roma en compañía de sus propios embajadores para negociar la paz. No obstante, Régulo tuvo que jurar por lo más sagrado que volvería a su prisión en caso de que las negociaciones fracasaran. Para una enorme sorpresa de los púnicos, el valiente cónsul instó a los senadores a continuar la guerra hasta la victoria, y fiel a su palabra, regresó a Cartago dispuesto a sufrir cualquier tortura. En efecto, sus verdugos lo encerraron en una estrecha jaula erizada de púas por todas partes, donde sufrió una muerte atroz, pero quedó en la memoria de sus conciudadanos como el ideal de valentía y honor. Así como podemos ver, fue el destino de Atilio Régulo, este cónsul romano que se convirtió en un auténtico icono de valor, de, digamos, de fidelidad a Roma en la guerra púnica. Aquí en este cuadro, precisamente vemos al cónsul regio despidiéndose de su familia, de su esposa e hijos, a sabiendas de que no volvería a verlos nunca más. El amor por su familia, el mismo amor por la vida, significaba para este hombre mucho menos que su deber ciudadano. Y había muchos otros héroes como él en aquella guerra, aquella primera guerra mundial de Roma, si podemos llamarlo así, que duró más de 2 décadas. Finalmente, Roma sale vencedora de esta guerra. Cartago, como resultado, se ve obligado a entregarle a Roma la soberanía sobre sus principales colonias del Mediterráneo, sobre Sicilia y además Córcega y Cerdeña, aquellas islas donde se encontraban las principales bases navales del ejército cartaginés, de la marina cartaginesa, pasan a manos de Roma. Así Cartago pierde estos 3 puntos estratégicos tan importantes, mientras Roma adquiere sus 3 primeras provincias fuera de Italia. Así como podemos ver, después de esta primera guerra, Roma por primera vez pone sus pies ya fuera de la península itálica. Cabe señalar que además de la derrota contra Roma, Cartago prácticamente enseguida, apenas finalizada la primera guerra púnica, se enfrenta a una nueva guerra, la así llamada Guerra de Mercenarios o Rebelión de los Mercenarios. Aquella historia tan bien descrita por Gustave Flaubert en su novela Salammbô. ¿Cuál era, digamos, el motivo de aquel conflicto? Como ya había dicho, Cartago había perdido sus 3 colonias importantes, las tres grandes islas del Mediterráneo, y como resultado tuvo que evacuar todas sus bases militares y las guarniciones de aquellas bases, formados por ni más ni menos 200.000 hombres, todos mercenarios, todos, como podemos ver, procedentes de diferentes rincones de África y del Mediterráneo, llegan ahora a Cartago, porque Cartago no tiene dónde ubicarlos. Pero lo peor de todo, que no tiene con qué pagarlos. El tesoro de la ciudad, otrora repleto de oro, ahora está vacío. Según las condiciones de la paz, Roma tiene que pagarle, Cartago tiene que pagarle a Roma una generosa contribución.
Así que, como podemos ver, Cartago queda entre la espada y la pared, entre el yunque y el martillo. Por un lado, tiene que pagar las contribuciones a Roma, por otro lado, pagar a aquellos 200.000 hombres que quedaron sin trabajo porque ahora no hay forma de ubicarlos por el momento en algún otro sitio, y son hombres que no saben hacer ninguna otra cosa salvo que guerrear. Y lo que es lógico, ellos que durante más de 20 años lucharon por Cartago en esta primera guerra púnica, no quieren quedarse sin obtener lo suyo. Eso, como podemos ver, es el conflicto. Finalmente, aquí en esta imagen vemos una escena que también bien describió Flaubert en Salammbô, cuando Hanón el Grande, uno de los magistrados más importantes de Cartago, pronuncia su discurso ante los mercenarios, pidiéndoles paciencia, paciencia y más paciencia, lo único que puede prometerlos por ahora. Ahora voy a citar un pequeño fragmento de aquella novela. Hanón explicaba a los capitanes las cargas infinitas que abrumaban ahora a Cartago. Su tesoro estaba vacío. El tributo de los romanos lo arruinaba. Ya no sabemos qué hacer. Es lamentable. Finalmente, se les dio a cada uno una moneda de oro, a condición de que se marcharan de Cartago a acampar a Sica, una pequeña ciudad al interior del continente, y se les halagó con toda clase de lisonjas y promesas. No sabían aquellos hombres qué contestar a tales promesas. Acostumbrados a la guerra, se aburrían en el recinto de una ciudad. Y cabe señalar que aquella promesa de pago que Hanón había prometido a los mercenarios no se cumplió nunca. Pasó un año, toda esta gente cansada de esperar en Sica, una pequeña ciudad al interior del continente africano, ya no tienen nada que hacer que entregarse al pillaje, al robo, y finalmente, como era de esperar, marchan sobre Cartago para reclamar su paga. Ahora, como podemos ver, Cartago está a punto de ser destruida por sus propios mercenarios. Amílcar Barca en aquel entonces no estaba en Cartago, ni tampoco en África, estaba en Roma negociando las condiciones de paz y es llamado con urgencia a regresar, porque sin él la situación prácticamente está a punto de salir del control. Toda esta multitud de gente desesperada estaba a punto de demoler Cartago. Amílcar Barca regresa y actúa con su habitual eficiencia, crueldad, dureza. En varias ocasiones logra derrotar a los mercenarios y finalmente todos quedan encerrados en el desfiladero de Hacha. Este episodio también es descrito por Flaubert con toda la crudeza, con toda la crueldad, pero siguiendo prácticamente todas las pautas de los historiadores de la época. En aquel entonces, la cantidad de los mercenarios se había disminuido tras sus derrotas de las manos de Amílcar Barca. Quedaban apenas 40.000, y ahora me gustaría leer un pequeño fragmento de Salammbô también, donde aparece el destino, la suerte de estos 40.000 encerrados por Amílcar en el desfiladero de Hacha. Aquellos 40.000 hombres estaban amontonados en una especie de hipódromo que formaba alrededor de ellos la montaña. Al día siguiente degollaron a todas las mulas, aproximadamente unos 40, y luego masticaron sus pieles, cocieron las entrañas, royeron sus huesos. A la noche del quinto día aumentó el hambre. Royeron los tajalíes de sus espadas y las esponjillas que cubrían el fondo de los cascos. Todos los bárbaros languidecían, postrados en tierra. Acá y allá pasaba un veterano y prorrumpía en maldiciones contra Cartago, contra Amílcar y contra el mundo entero. Luego empezaban a gemir.
Algunos lloraban por lo bajo como unos niños pequeños. Todos estaban ahora espantosamente flacos. En su piel se formaban placas violáceas. En la noche del 9º día murieron 3 iberos. Sus compañeros, asustados, abandonaron el lugar. Se despojó a los cuerpos y los 3, desnudos y blancos, quedaron sobre la arena al sol. Entonces los garamantes comenzaron a rondar a los muertos. Al fin el más viejo hizo una señal y todos, echándose sobre los cadáveres con sus cuchillos, cortaron trozos de carne. Luego, sentados en cuclillas, se los comieron. Los demás los miraban desde lejos. Se oyeran unos gritos de horror. Como podemos ver, hasta canibalismo han llegado. Y no es una fantasía del autor, porque es sino el testimonio de los historiadores de la época. Luego, como podemos ver, aquel horror ante el consumo de carne humana se desvanece. Comienzan a comerse entre sí todos estos hombres encerrados en una trampa natural, hasta que finalmente deciden pedir la paz, pedir clemencia. Pero ¿qué pasa? Amílcar Barca simplemente manda crucificar a todos los mercenarios sobrevivientes. Así termina aquella grandiosa rebelión que dura ni más ni menos 3 años. Como podemos ver, para Cartago podemos decir que aquella guerra se prolongó por 3 años más.